¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya saben, es viernes, son las 8 y estamos nuevamente, y con mucho gusto, por cierto, conversando. Dones naturales, inteligencia, estudio, disciplina, constancia, valor, mucho valor. Esos son los ingredientes que dieron por resultado el éxito de nuestros invitados. Y cuando hablo de éxito me refiero a que lograron sus proyectos y sus propósitos. ¿Cuáles son estos? Bueno, por una parte, descender a lo más profundo y por la otra, llegar hasta lo más alto, hasta la cima del mundo. Hoy estaremos conversando, por una parte, con la señora Pilar Luna. Ella es arqueóloga subacuática. Es una profesión muy especial y extraña, ¿verdad? Es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en este momento es la encargada de uno de los proyectos más importantes que hay en el mundo, la investigación en torno a la flota de la Nueva España de 1631. Pilar, mil gracias de verdad por estar aquí. Al contrario, Cristina, yo soy la que te agradece la invitación. Junto a ella tendremos a un deportista realmente excepcional. Es el señor Hugo Rodríguez. Déjeme decirle que como nadador logró proezas extraordinarias. Simplemente voy a mencionar dos porque es grande su currículum. Logró imponer un récord mundial en nado estilo mariposa en 2 ocasiones, una en piscina y otra en mar abierto. Y esto es motivo de que el nombre de nuestro invitado esté inscrito en el libro de récords Guinness. En 1988, Hugo Rodríguez se interesó por el alpinismo. Ha escalado las cumbres de América, ha estado en los Alpes franceses y suizos y en 1997 logró la hazaña a la que aspira todo alpinista, llegar a la cumbre del Everest. Es un gusto tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias, Cristina, muy amable por la invitación. Pues yo creo que es una invitación importante, es decir, la presencia de ustedes es importante porque me imagino que va a despertar mucho interés, mucho asombro y no dudaría, cosa que me da mucho gusto, muchas vocaciones. Naturalmente en esta conversación, como todos los viernes, usted está más que invitado. Ya sabe, nuestros telefonistas y telefonistas están listos para captar su voz a través de nuestros números telefónicos que comienzan a funcionar a partir de las 7:30 de la noche todos los viernes. Y bueno, ahora sí nos vamos a entrar en materia. Pilar está llegando justamente del mar. ¿De dónde vienes, Pilar? Venimos de la sonda de Campeche. Zarpamos del puerto de Progreso en Yucatán y estuvimos básicamente trabajando en el área de los arrecifes triángulos que están al norte de Arrecife de Arcas. Básicamente digo que estuvimos ahí porque aunque el propósito era hacer un recorrido mayor en la sonda de Campeche, el trabajo nos detuvo ahí todo el tiempo. Estuvimos recorriendo durante 19 días el contorno de los arrecifes, localizando 77 anomalías a base de sensores remotos, mismas que fueron verificadas todas y cada una por los buzos, y en ellas constatamos el hallazgo de diferentes partes de embarcaciones, en algunos casos de pecios que son naufragios completos, en otras siniestros marítimos. Y bueno, fue interesantísimo todo el avance de esta temporada, porque por un lado trabajamos con un sistema de información geográfica que es de vanguardia en el mundo, y por el otro lado, bueno, el recurso humano directo que permite al buceador localizar y también trabajar en los sitios. Y bueno, nos llevó todo el tiempo, 12 horas diarias casi bajo el mar y 18 trabajando a bordo de la embarcación. Bueno, debo decir que fue bastante complicado establecer contacto con nuestra amiga Pilar Luna porque están
ella y su equipo trabajando en alta mar, y prácticamente aislados. Así que fue una especie de aventura maravillosa poder localizarte. Y no fue tan difícil localizar a un amigo con el que en otra ocasión charlé. Y desde luego yo quiero felicitarlo porque ya se está agotando la primera edición de su libro. Un libro que publicó Editorial Planeta, no nos lo trajo, pero la próxima vez lo vamos a mostrar. Y donde él cuenta su experiencia de ascenso a la cumbre del mundo. Ya Hugo está preparándose para otra extraordinaria aventura, pero yo le pregunto a usted, ¿a qué cree que se dedica Hugo Rodríguez? Pues a la administración. ¿Qué relación hay entre la administración y el alpinismo? Bueno, realmente el deporte para mí, como fue la natación en un inicio, que es realmente como fui entrando a toda esta parte de retos y de aspectos que para mí han resultado muy importantes en la vida, pues no significan otra cosa sino que esa formación que requiere el ser humano para entender de muchas formas cómo debe ser la vida. No soy un deportista profesional, no fui un nadador profesional, ni he sido montañista o alpinista profesional, y me dedico al servicio público. Tengo pues una función dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tuve la oportunidad de estudiar en algunas universidades de mi país y puedo aplicar mis conocimientos en mi trabajo. Sin embargo, lo que se refiere al deporte es para mí algo que resulta fundamental en mi desarrollo diario, en mi desarrollo también para tener retos, para poder pues entender la vida de manera diferente. Sabe que, Hugo, para mí usted es una especie de incógnita fascinante, porque cuando lo imagino como funcionario tengo que pensar en que tiene una oficina, hay paredes que lo rodean y un techo que le impide ver el cielo. Y yo pienso, ¿cómo este hombre que ha estado tan cerca del cielo, a 8.840 metros de altura, puede prescindir de ese aire, de esa libertad, puede estar en un espacio cerrado? ¿Qué experiencia es esta para usted? Es una experiencia extraordinaria el estar en contacto con la naturaleza. Así lo pude sentir de manera muy fuerte cuando fui nadador de larga distancia como Pilar. Estoy seguro que también lo ha sentido en el buceo. La naturaleza es simplemente algo que es fenomenal. La fuerza de la naturaleza es impresionante, pero sobre todo la naturaleza nos ayuda a armonizarnos con ella, a vivir de mejor forma y a entender realmente cuál es el sentido de la vida, además de lo que es el contacto que realmente puede uno tener con Dios. Sí, yo eso lo entiendo y me fascina como usted lo describe, pero yo me refería a lo otro, estar encerrado, estar con un techo encima, debe ser, yo creo que llega un momento en que dice, yo ya me tengo que ir, a lo que voy es a esto, lo llama la montaña, la necesita. Sí, me llama la montaña, me llama la naturaleza, es parte ya de mi vida. Yo creo que es también importante tener un equilibrio en todos los aspectos. Lo he logrado gracias a la montaña, gracias al mar. El deporte para mí es un equilibrio en mi vida, en todos los aspectos, y aunque a veces quisiera estar más tiempo en la naturaleza, también hay que entender que uno tiene una responsabilidad social que cumplir y que es muy importante, porque no basta con el tratar de cumplir con metas propias, sino como lo platicábamos y Pilar lo decía de manera muy correcta, de qué forma lo que yo estoy haciendo realmente va a tener un beneficio para los demás y una repercusión en ese sentido en mi sociedad y sobre todo en estos tiempos en mi país. Hugo y Pilar tienen muchas cosas en común, desde luego, y la brillantez con que han realizado su trabajo es una de ellas. Pero hay otra que quisiera subrayar. Los dos trabajan en condiciones especiales que, digamos, los ponen en un medio que no es el natural. Por una parte, Pilar desciende a gran profundidad en el mar, en el océano, y por otra parte, Hugo sube a gran altura. Yo creo que todo esto es pues tema, o ha sido siempre tema de la literatura y desde luego del cine. Ahora esto de las películas, por ejemplo, como Titanic, han puesto muy de moda tu trabajo y han despertado un interés muy especial. ¿Has visto esta película?
Sí, sí la vi y bueno, me removió porque has de saber, y esto nunca te lo he contado, pero yo misma naufragué en un viaje de placer rumbo a Alaska y bueno, no fue tan dramático como el Titanic, gracias a Dios, por eso estoy aquí, pero bueno, fue una experiencia tremenda, ¿no? Tremenda. Entonces uno sabe y esto te pone muy en contacto con la gente, que a través también de la arqueología subacuática estamos estudiando a las personas, a esos seres humanos que también iban en embarcaciones rumbo a distintos mundos y con distintos objetivos, con distintos sueños, anhelos o historias personales, y que también por causas muy diversas perdieron la vida, naufragaron o bien sobrevivieron a un naufragio, ¿no? Entonces, a través de la arqueología que está inmersa en la antropología, estamos en contacto, estudiando a esos seres que tuvieron una tragedia. Déjenme decirles que la tesis de Pilar Luna gira en torno precisamente a la arqueología subacuática, pero ella hizo arqueología de superficie. Ambas experiencias le han permitido leer la historia de la humanidad de alguna manera a través de la piedra o a través de lo que se conserva en el fondo del mar. ¿Cuál es la diferencia de la experiencia que has tenido en uno y otro medio? Bueno, ciertamente el fin de la carrera misma es lo mismo, estás tratando de interpretar eventos, culturas, tiempos, ¿no? A través de materiales arqueológicos, de materiales históricos. Sin embargo, indiscutiblemente creo que me siento mejor en la arqueología subacuática. O sea, el agua para mí es un elemento muy, muy especial, muy, muy simbólico, y bajo el agua he tenido mis experiencias mucho más completas, unas experiencias espirituales muy profundas y un trabajo en un contacto, en un medio ambiente donde no te aturdes como afuera. Afuera tienes que estar con mucha gente y muchas veces actuando, ¿no? Bajo el agua no, bajo el agua estás en lo que estás y con Dios. Esto es bonito, es maravilloso y realmente creo que podría ser el principio de una conversación con ustedes, por supuesto. Hay teléfonos en el estudio, me imagino que tendrán muchas preguntas que hacerles a dos personas que tienen oficios, tienen afanes interesantísimos, realmente fascinantes. ¿Cuántas arqueólogas subacuáticas habrá en México o en el mundo? Bueno, en México afortunadamente ya va empezando a haber, yo diría que somos cuatro, pero ya somos más. Tú fuiste una de las primeras. Sí, yo soy autodidacta y soy pues la que empezó todo este asunto, ¿no? Y fue por una inquietud personal. Estaba yo en mis cursos de la materia de arqueología en la escuela y siempre fui nadadora, como Hugo, me fascina el agua. Y de repente me pregunté, bueno, ¿y qué pasa con los elementos arqueológicos históricos que tienen que estar en las aguas de México, ¿no? Y ahí empecé a inquietarme, fui a la biblioteca de la escuela, del Museo de Antropología, encontré un solo libro, lo leí y dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que hay que hacer en México para hacerlo de una manera sistemática, científica, organizada. Y ahí empecé, hace 25 años, Cristina. ¡Qué maravilla! Para Pilar, el agua es una especie de mundo especial donde dice que se encuentra más cerca de Dios. ¿Qué es para Hugo la montaña? Bueno, la montaña es muy parecida y en eso coincide totalmente con el mar, aunque desde el punto de vista fisiológico son totalmente diferentes las dos prácticas, el buceo y la alta montaña, porque mientras que en el buceo se encuentra uno en situaciones en las que se está incrementando la presión, cada vez que uno desciende 10 metros se incrementa una atmósfera de presión y en función de que se utiliza aire comprimido se altera la proporción de nitrógeno y eso es lo que hace que al buceador se le puedan crear ciertas condiciones de dificultad y de alto riesgo en el buceo. En la montaña, en cambio, a lo que nos enfrentamos es a la escasez de oxígeno. Es decir, en la cumbre del Monte Everest, que tiene 8.848 metros, y que podría ser prácticamente la altura en la que puede volar un avión hacia Europa, existe un tercio del oxígeno que el que existe a nivel del mar. Esto representa prácticamente el 7% de oxígeno del aire que se respira y la falta de oxígeno trae una serie de trastornos fisiológicos importantes que no solo hacen difícil el esfuerzo en gran altura, sino que además los riesgos inclusive de tener un edema pulmonar o cerebral son altos y en caso de que eso ocurriera
la muerte se puede presentar en cuestión de 6 o de 8 horas. Todos estos riesgos que finalmente existen tanto en el buceo como en la montaña, además de una serie de cuestiones que se pueden agregar, como en el buceo el caso de animales o en el caso de accidentes en el equipo, y en la montaña el caso de avalanchas o de tormentas, de vientos, en fin. Sin embargo, tiene el gran común denominador que son prácticas que se llevan a cabo en la naturaleza y en donde el ser humano finalmente siente esa fuerza de la naturaleza y le permite entender verdaderamente la esencia de su existencia y sentir verdaderamente a Dios, porque la razón de la naturaleza como del universo no puede ser otra sino esa precisamente. Sienten más su individualidad, su yo, y ahí enfrente o rodeándolos completamente la naturaleza. ¿Qué pasa con el propio ser? ¿Disminuye, se vuelve más grande, se borra, se mimetiza? ¿Qué ocurre, Pilar? Yo creo que una mezcla de todo eso y una cierta posibilidad de ubicarte en tu nimiedad, en tu vulnerabilidad, en tu fragilidad y al mismo tiempo en tu grandeza, ¿sí? Porque eres esa ínfima parte del universo, pero a la vez eres tu mismo universo, eres tu totalidad, ¿no? Entonces, caray, es difícil ponerlo en palabras, Cristina, ¿no? Son experiencias muy fuertes. Debe ser una experiencia fascinante que me imagino en el momento de realizarla no se reflexiona demasiado en torno a lo que estamos diciendo. Hay algo mucho más importante que es sobrevivir. Hugo. Claro. Así es, en el caso de la experiencia que yo tuve hace un año, y a diferencia de muchos otros deportes, como podría ser una prueba de maratón o incluso las pruebas que yo tuve oportunidad de practicar en la natación, en la que era cruzar de Inglaterra a Francia. Increíble, 2 veces o 3 el Canal de la Mancha. Sí. Y saber que el momento en que uno llegaba a la costa opuesta era el momento en donde se terminaba la prueba, o incluso si no alcanzaba uno a terminar la prueba, el no poder continuar, pero en la inteligencia de que había un equipo de apoyo, un bote de custodia que lo ayudaría a uno salir en caso extremo en el que uno ya no pudiera continuar o inclusive perdiera la razón. Todo esto en la montaña no existe. ¿Perdiera la razón? ¿A qué se refiere, Hugo? Así es. En el Canal de la Mancha en específico la temperatura es baja. En 1985, cuando lo intenté por primera ocasión, después de nadar 51 kilómetros, me dio hipotermia, descendió la temperatura corporal, pierde uno la razón y queda inconsciente mientras va uno nadando. Ante esa situación, la gente que lo acompaña en el bote, que es gente valiosísima y que lo debe conocer a uno, lo saca del agua y bueno, la prueba se terminó. En la montaña, sin embargo, no existe esto. En la montaña se puede dar la hipotermia por el frío y tanto que puede crear condiciones de mayor dificultad en el sentido de que puede uno perder totalmente el conocimiento en la montaña por ese frío intenso, porque el frío es verdaderamente extremo en la montaña. Y cuando uno llega a la cumbre, que es por lo que ha trabajado muchos años, por lo que ha entrenado mucho tiempo, por lo que planeó muchas actividades en las que trabajó con mucha gente, porque además en montañismo, como en el buceo, es importantísimo el trabajo de equipo. Y en el montañismo, aunque va la persona prácticamente llegando sola a la cumbre, todo el apoyo que tiene uno de gente que está en México, de patrocinadores, de su familia, de amistades, de los medios de comunicación que son fundamentales para nosotros, y del equipo de la expedición, compañeros, sherpas sobre todo, es un equipo tan importante que lleva a la persona a la cumbre. Todo esto llega un momento en que se integra y explota cuando llega al objetivo que se había planeado en una felicidad extraordinaria. Y después de que la vive, yo tuve la oportunidad de hacerlo durante 30 minutos en los que incluso me desprendí la máscara de oxígeno y que uno olvida todas estas condiciones que debe de mantener para no incurrir en riesgos. Pues cuando pasa ese momento se da uno cuenta que lo importante es regresar y es sobrevivir. Entonces eso es lo que hace muy diferente al montañismo,
de muchas pruebas, como podrá ser las mismas pruebas de natación, que el objetivo finalmente es el que está abajo y es regresar vivo. Y se encuentra uno en una serie de situaciones que pueden hacer o menos difícil el descenso o muy difícil, y en la mayoría de los accidentes desgraciadamente que han existido en la montaña han sucedido durante este descenso. Hablando de accidentes, precisamente hay una llamada y quisiera comentarla antes de que vayamos a un corte. El señor Joel Juárez Sánchez dice: si una persona que se dedica al montañismo muere por alguna razón en el intento de escalar el Everest, ¿se debe dejar su cuerpo ahí? Bueno, definitivamente si la persona que intentó la cumbre llega a sufrir algún accidente por arriba de los 8,000 metros, es muy difícil que se le pueda rescatar o que se pueda bajar el cuerpo, porque cuando uno va escalando el Everest, después de los 8,000 metros de altura, el cargar 15 kilos de peso es una cantidad impresionante. Impresionante, es como cargar probablemente 40 kilos de peso. El añadir un peso más, un kilo más a ese peso, significa una pérdida de energía y de poder de la misma persona, de tal forma que cuando uno se llega, quizá, esta es la inquietud que nos plantean, quizá inclusive accidentar, es difícil que se le pueda ayudar a esa persona, porque la persona con trabajos puede subir o bajar por sí mismo, y entonces la situación de tener que ayudar a alguien más sería muy difícil. Entonces bajar un cadáver todavía sería más difícil. Es un dilema realmente complicado, me imagino. Y yo me imagino que ustedes, bueno, se acuerdan de que hace un momentito dije que íbamos a un corte, pero antes quiero agradecer su presencia en este programa a todos nuestros amigos que nos están llamando y mandar una felicitación muy cariñosa, muy llena de afecto y muy lleno de respeto para una mujer a la que desde luego queremos mucho. Es doña María del Carmen Padilla. Le deseo que cumpla muchos años y que siempre conserve la maravillosa familia que tiene. Y gracias a que usted tiene tan bonita familia, yo tengo muy buenos amigos, uno por lo menos. Nos vemos ahorita. Seguimos conversando, claro que sí, con la arqueóloga subacuática Pilar Luna y con el alpinista Hugo Rodríguez. Déjenme decirles que ya les llegaron llamadas de sus amigos, de sus admiradores. Mercedes Gómez Mont dice: tuve la oportunidad de trabajar con la arqueóloga en las excavaciones del Templo Mayor como estudiante de ella, y quiero que sepa que la admiro mucho y la quiero mucho también. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, y muchas gracias igualmente, Mercedes. Marisela García, felicito a Hugo Rodríguez, fui su compañera en la Facultad de Economía y me da mucho gusto verlo con salud y como siempre tan positivo. Oigan, qué buena imagen tienen, me encanta. Nos decía Hugo que, bueno, nos contaba lo que ocurre con una persona que sube a casi 9,000 metros de altura. ¿Cuál es el descenso más profundo que has hecho, Pilar? 42 metros. Lo hice en Turquía, excavando un barco de la época helénica y otro de la época bizantina. Los dos estaban muy cercanos en un área muy remota de la costa suroeste de Turquía. Y ahí estuve trabajando durante 3 meses con el pionero de la arqueología subacuática científica del mundo, y en una experiencia maravillosa donde aprendí mucho. Esto fue en mis primeros años. ¿Estos restos de qué años son? ¿De qué siglo son? Del siglo V eran unos y del siglo X otros. Y bueno, encontramos cosas tan increíbles como, bueno, por supuesto vasijas, pero también pesas de red, pequeñas botellas de vidrio. ¿Cómo eran esas botellas? Me fascina. Es una maravilla. Bueno, este especialmente era un naufragio que se llama el naufragio de cristal, porque a bordo llevaba toneladas de cristal, pero muy curiosamente y gracias a una investigación sistemática pudimos detectar que el área de la carga llevaba todo este cristal roto para ser fundido otra vez, ¿sí? Pero sin embargo el área de los tripulantes llevaba unos vasos, tazas, unas botellas como perfumeros, todo eso iba intacto. O sea, eso permaneció a esa profundidad durante 10 siglos de manera intacta, maravilloso. Las cosas de piel, las cosas de papel,
Todo ¿Qué se mantiene. pasa con todo eso? Todo se mantiene, es sorprendente. Bajo el agua, si se dan ciertas condiciones, puedes encontrar textil, hueso, madera, concha, cerámica, vidrio, por supuesto metales. ¿Cómo la vida del mar se incrusta en esos vestigios? Se incrusta y las recubre, y en ciertas condiciones hace totalmente, los camuflajea. Es muy difícil al ojo no entrenado detectar restos que están concrecionados por estos restos. Yo no sé si cuando tú te acercas a esos restos y los tocas, sientes, y lo digo con todo respeto y con mucha curiosidad, que estás perturbando algo. Perturbando, lo digo subrayado, por supuesto. Claro, es cierto, es cierto. Por eso la responsabilidad es tremenda, ¿no? De acercarte con todo el rigor científico, porque lo que vas a hacer es contactar con alguien a través de muchísimos años, ¿no? Y encontrar esos restos y esas cosas que usaron en la vida cotidiana o en la vida de la navegación, y que tú a través de estudios podrás recuperar y después compartir a través de exhibiciones, a través de exposiciones, de libros, de la fotografía, del video. Hoy en día los medios de difusión son fantásticos, ¿no? Porque te permiten llevar las cámaras, llevar la fotografía bajo el agua, para eso poderlo llevar inmediatamente después a toda la gente, ¿no? A la gente que no tiene el privilegio de acercarse directamente a esas culturas del pasado. ¿Cuál habrá sido el objeto más bello que encontraste bajo el agua? Sí. Te pregunté bajo el agua porque en tierra tengo uno muy bello. Ahora me vas a contar. Pero bajo el agua quizá haya sido una espina de mantarraya perforada, usada como aguja para coser redes, ¿sí? Esto lo encontré en Gran Caimán, en un área donde casi no había visibilidad. Hicimos un pozo de muestreo y de repente me piqué, o sea, excavando con la mano me piqué, y bueno, me di cuenta que era una espina de mantarraya, y después vimos la perforación como aguja. Es bonito, me imagino que pensaste en el hombre que habrá remendado su red, en el pescador que sobrevivió gracias a la generosidad del mar. Qué bonita historia, podrías escribir muchas así. Y yo creo que Hugo también podría decirnos cómo siente la presencia del hombre en las montañas. Una presencia que puede ser, por cierto, muy dañina. Así es. A diferencia de lo que comenta Pilar, creo que en la montaña, desafortunadamente, en ocasiones no se respetan las normas ecológicas que debiéramos de tener, no solo en la montaña, en el mar, sino en todo el planeta. En las expediciones al Himalaya, sin embargo, existe una conciencia muy importante de que todo lo que llevamos lo debemos de regresar, y bueno, se lleva una gran cantidad de equipo también para regresar la basura, para poder cargarla hacia Katmandú, que es el punto pues de inicio y también de regreso de la expedición. Y el mismo equipo se organiza de tal forma que existe un grupo de sherpas que nos apoyan para tanto con nosotros ir bajando no solo el equipo, sino todos los desechos que se quedan en la montaña. Creo que cuando uno se organiza en una expedición, cuando uno se organiza como un montañista amateur o profesional, pero que realmente quiere la montaña, como es en el caso de los buceadores que lo hacen por verdadera pasión, se cuida ese hábitat porque es nuestra verdadera casa, es nuestro entorno. Desafortunadamente, y lo digo como un montañista, como un mexicano, las ocasiones que me ha tocado ir al Iztaccíhuatl y en donde llega gente que no tiene tanto esta convicción de cuidar la ecología, es cuando ve uno el gran daño que le estamos haciendo a la naturaleza. Puede uno ver en ocasiones, y lo digo pues con mucha molestia, que puede llegar a un refugio en el Iztaccíhuatl y ver incluso botellas de alcohol vacías o papeles, en fin. Y en ese sentido creo que también porque está más accesible quizá una montaña hacia las personas, puede ser más afectado el hábitat, los ecosistemas, que en el caso del mar, que de alguna forma
requiere de una mayor cantidad de apoyos y de personas profesionales que son las que hacen el buceo. En la montaña de pronto, y no será el caso del Himalaya, pero en el caso de nuestros volcanes, de pronto puede ir una persona que no tiene la conciencia real de lo que debe ser el cuidado a la naturaleza. Creo que es muy bueno, muy importante que la gente vaya a las montañas. Creo que es muy bueno que vayan a la naturaleza, que vayan al mar, que buceen, que corran, en fin, que se disfrute la naturaleza, pero el disfrutarlo implica necesariamente la responsabilidad de cuidar lo que tenemos, nuestro planeta. Hay una cosa que me interesa y me impresiona. Yo pienso que llega un momento en cierta altura o a cierta altura donde empieza a desaparecer la vegetación, sí, y a lo mejor la vida animal también. ¿A qué altura ocurre esto y qué sientes cuando ves que ya nada más estás tú? A partir de los 4.500 metros ya no existe mucha vegetación. Después de los 5.000 metros ya no hay absolutamente ningún tipo de vegetación, así es. Y la vida animal se da pues ya de manera muy escasa, sobre todo en el Himalaya. De hecho, los únicos animales que llegamos a subir tanto somos los hombres. Las aves, no hay aves. Las aves son las que, ¿sí?, las que llegan muy alto en las montañas, y es un efecto muy interesante. Esta pregunta es muy padre porque yo recuerdo que de una de las maneras como nos fuimos dando cuenta de la altitud en la que estábamos es cuando veíamos algunos cuervos que estaban en el campamento base alto, y de pronto cuando íbamos moviéndonos hacia el campamento 2, que ya está a 6.400 metros de altura, los veíamos pasar por la rodilla porque ya no vuelan más alto, hasta que después de ese campamento prácticamente se deja de ver todo tipo de vida animal. Estas imágenes son del Iztaccíhuatl, y bueno, como pueden ver, la vida vegetal y animal, bueno, pues no existe, además por las condiciones que son adversas. En las dos actividades que tienen nuestros invitados hay una cosa, yo creo que muy importante: los puntos de referencia. No perder los puntos de referencia. Y aquí un punto de referencia para saber hasta qué punto interesa esta conversación que realizo con un entusiasmo que yo creo que se me nota, es la voz de ustedes, que nos hacen favor de acompañarnos y que seguramente van a seguir marcando nuestros números en el estudio. Antes de seguir adelante, quiero decirles que Hilda Santos dice: a la señora Pilar Luna quisiera preguntarle, ¿se siente miedo al sumergirse a tanta profundidad en el mar? ¿Cómo no? Yo creo que antes de cada inmersión siente uno pues una sensación de miedo, de lo desconocido, porque aunque te hayas sumergido 1, 50 y 100 veces, siempre cada inmersión es diferente. Cada inmersión te vas a topar con tu propio estado de ánimo diferente, con circunstancias diferentes. No sabes cómo vas a reaccionar. Entonces es muy importante. Yo creo que ese miedo es un sinónimo de responsabilidad. A mí me preocuparía no sentir nada antes de sumergirme, ¿no? Y después encontrarte con la vida subacuática. Es maravilloso. Eso debe ser maravilloso. ¿Qué formas has visto? ¿Qué colores? ¿Qué escuchas? ¿Cómo lo escuchas? Bueno, los colores, para contestar la primera parte, yo nunca he visto combinación de colores más pues audaz que en los peces de arrecife. O sea, los colores más intrépidos y la combinación de los mismos es increíble, ¿no? Y los ruidos son básicamente ruidos muy armoniosos, porque se hablaba del mundo silencioso. No es un mundo silencioso, hay ruido, hay movimiento, porque hay vida, ¿sí? Pero no es un ruido, es un sonido armónico, ¿sí? ¿Qué estamos viendo ahí? Ay, nos prestó Pilar un video. Estamos viendo aquí. Debe ser una experiencia tan especial, debe ser algo realmente extraordinario, pero también peligroso. Claro. ¿Tú sabes que puede ser atacado o atacada en un momento por los animales? Claro.
Sí, siempre existe el peligro de esto, de ataques de animales peligrosos. Estás en un ambiente que no es el tuyo. Pero además son animales que no conoces. También. Tú sabes lo que es una víbora y lo que te puede pasar según la especie, pero tú no conoces la... Bueno, vas aprendiendo. Igual que conoces los animales de tierra o sabes de ellos, vas aprendiendo de los que viven en el mar, como las morenas, y no me refiero a las morenas, sino al tipo de serpiente, sí, que se llama morena, o las propias barracudas, los tiburones, ¿no? Ciertos peces que son venenosos, ciertas especies de coral que también son venenosas, y te vas aprendiendo a cuidar de ellos, ¿no? En la medida que puedes. Ahora, el peligro no solamente está en los animales, sino también en las corrientes y en la posibilidad de un accidente de descompresión, porque no sigas los lineamientos, la fisiología del buceo, ¿no? Hay normas que se tienen que seguir, tú tienes que saber a qué profundidad estás, cuánto tiempo vas a permanecer. Todo esto es una planeación previa a sumergirte. El tiempo debe ser muy importante, claro, en sus dos actividades. Llega un momento, Hugo, en que en la montaña pierdas la noción del tiempo, o el tiempo se vuelve algo que te envuelve, que te borra, digamos. Yo siento que sí se llega a perder la noción del tiempo. Yo siento que incluso a veces las horas se hacen minutos, y cuando menos nos damos cuenta ya pasaron varias de esas horas. Uno es porque a gran altura el dar un paso significa en ocasiones inclusive respirar 5 veces para poder dar el siguiente paso, por esa falta de oxígeno. De tal forma que el tiempo se va comprimiendo de una manera extraordinaria, pero también porque se va envolviendo, como sucederá seguramente en las actividades que hace Pilar. Se va uno envolviendo entre la naturaleza y esa labor ya muy especial que se está haciendo. En el caso del buceo de Pilar, yo quiero rescatar que el hecho de que ella comentara que ha descendido a 40 metros de profundidad es una profundidad muy importante, porque eso significa estar a 5 atmósferas de presión absoluta. A nivel del mar tenemos en una columna de aire una atmósfera de presión, y cada vez que se desciende 10 metros se va incrementando esa presión, y por eso lo que comentaba Pilar es muy importante, la parte de la planeación del buceo para evitar un accidente por la saturación de nitrógeno es básica. Pero aquí, además de que ella hace una planeación por el buceo para evitar accidentes, para evitar un problema que puede llegar a causar incluso la muerte, pues ella hace una actividad profesional, una actividad que va más allá de simplemente descender y bucear, ¿no? En el caso de la montaña nos puede suceder algo muy similar cuando estamos haciendo cierto tipo de investigaciones que no he tenido la posibilidad, bueno, ni la oportunidad de hacerlo, pero también cuando, como en el caso de Pilar, se lleva una cámara, se toman fotos, en fin. Y todo esto lo comento porque de una forma el buceador o el alpinista se va envolviendo en el tiempo de tal forma que llega a pasar de manera casi instantánea, como si fuera algo simplemente pues de segundos, ¿no? Uy, se nos está pasando el tiempo muy rápidamente, parece que estamos a 8,000 metros de altura o a 40 metros de profundidad. Es que hay tantas cosas que preguntarle. Por ejemplo, a mí me gustaría que después de un corte nos dijeran qué tan importante es para las investigaciones lo que ve Hugo en la montaña o lo que ve Pilar a 40 metros bajo el mar, bajo el agua. Qué experiencia, y qué experiencia tan bonita es tener la voz de todos ustedes que van llegando, sí, por la vía telefónica a nuestro estudio aquí en Canal 11. Pues sí,
Sí, claro, tenemos llamadas y les vamos a decir a nuestros amigos qué es lo que ustedes opinan. El señor Guillermo Blanquet dice: hablo para hacerle una calurosa felicitación a Hugo Rodríguez por la hazaña que consiguió. Gracias. Andrés Segura Cázares, no sé, dice: vi una película donde la gente entraba a 80 o 100 metros de profundidad en el mar y sin tener equipo. ¿Es esto posible? Y luego dice: tengo más de 45 años de edad y tengo problemas para asistir a los deportivos populares a nadar. Admiro a la señora, Cristina, y si algún día necesita novio o esposo, estoy dispuesto a ocupar su lugar. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí guardo la llamada porque nunca se sabe. El señor Palemón González dice: al señor Hugo Rodríguez quiero preguntarle, ¿se ha entrenado en la laguna del Nevado de Toluca? Dicen que es preciosa, Sí, ¿verdad? claro. Sí, es fabulosa, excelente. Fui mucho a la laguna para la expedición al Everest, a correr, porque corres a más de 4,000 metros. Cuando entrené para el Canal de la Mancha tuve oportunidad de nadar en el agua, que es muy fría, 4 o 5 grados. Y en alguna ocasión pude bucear también en Bueno, la laguna. esto que están diciendo nos remite a la pregunta que se quedó pendiente. ¿Qué tanto aporta a la investigación científica la experiencia que ustedes tienen? Hugo, por favor. Yo siento que en el caso de la montaña hay mucha investigación que se puede hacer. Una de las investigaciones más importantes, considero yo, que se ha hecho en alta montaña es todo lo relativo al estudio de la fisiología y que puede ser aplicada en muchos aspectos. En el caso muy concreto ya del deporte, inclusive, pues ahí tenemos las nuevas técnicas de entrenamiento a gran altura, entrenamientos en cámaras hipováricas, totalmente contrarias a las hiperbáricas del buceo. Y no solo eso, sino una serie de estudios. Oigan, no somos especialistas. ¿Qué quiso decir eso? Porque sonrieron con mucho conocimiento de causa. ¿Qué es una cápsula? Perdón, una cámara hipovárica es aquella en la que entra la persona y se modifican las condiciones de la presión, de tal forma que se simula que la persona está a mayor altura sobre el nivel del mar. Y en el caso de las cámaras hiperbáricas, el efecto es contrario. Se simula que la persona está a cierta profundidad y que además tiene grandes beneficios, no solo para los casos de accidentados en el buceo, sino que además ya la medicina hiperbárica se ha convertido en una herramienta importantísima para personas con problemas de diabetes, con problemas de congelación, con problemas de quemaduras, con problemas de circulación. De hueso también. De hueso, porque existe una neovascularización de tal forma que la creación de nuevas células y de nuevos glóbulos rojos hacen que el organismo tenga una serie de beneficios y que son gracias a estas experiencias del buceo y de la alta montaña ahora beneficios para todas las personas en el mundo, ¿no? Pilar. Bueno, yo creo que además de lo que acaba de explicar Hugo, que lo hizo muy, muy claramente, yo me quiero referir básicamente a la experiencia de la investigación arqueológica, ¿no? Porque si bien ha contribuido al conocimiento, ha contribuido a experiencias en equipos, en comportamiento humano, en muchas cosas, a través de las investigaciones de arqueología subacuática podemos acceder a un patrimonio cultural que ya se ha sumergido en aguas continentales y en aguas marinas, porque nosotros tenemos, y por eso llamamos arqueología subacuática, restos en aguas interiores como manantiales, ríos, cenotes, lagos, lagunas. En el Nevado de Toluca, por ejemplo, hay restos culturales, y también, bueno, pues en todas las zonas costeras y las zonas marinas y a mayor profundidad. Entonces, el propósito de la inmersión en el trabajo de arqueología no es la inmersión per se, porque eso es fascinante y es un mundo verdaderamente, pues es un deporte que atrae a muchísima gente y que brinda experiencias muy, muy gratas. Pero el propósito de la arqueología subacuática no es el buceo, sino es la investigación arqueológica. Por supuesto. Les voy a hacer una pregunta que a lo mejor no les gusta, a lo mejor encuentran muy fuera de lugar, pero es algo que de pronto pensé. ¿Se sueña cuando se está tan alto? ¿Se sueña distinto, Pilar? A los dos les pregunto, ¿cuando está tan alto, cuando estás después de salir de 40 metros de profundidad? Hay sueños que te llevan, pero no directamente. No, sino, pero se sueña de otra manera, el ritmo del sueño es diferente. Yo creo que hay sueños con unas experiencias muy vívidas. Yo sí he tenido sueños
que seguramente si no hubiera buceado no los hubiera tenido. Hugo. Yo creo que sí, que se sueña y que se sueña bien porque es precisamente uno de los motores de la pasión del ser humano y de la pasión que es lo que nos hace precisamente intentar las cosas. Ya no lograrlas, porque lograrlo es algo aparte. Lo importante es intentar lo que uno puede hacer y lo importante precisamente es no quedarse nunca con la duda de que si algo lo puedo hacer, si lo logré o no. Por eso el intento es importantísimo y en ese sentido yo creo que sí se debe de soñar y que esto es lo que hace detonar toda esta potencia dentro de la pasión para intentar las cosas. Pero yo estaba pensando en algo mucho más modesto, el sueño mismo, el hecho de dormir y soñar. En el caso de la montaña, si uno puede soñar a gran altitud, significa que el organismo está aclimatado en condiciones extraordinarias, porque existe una falta de oxígeno muy importante y que precisamente causa problemas al montañista y a la persona para dormir, de tal forma que normalmente cuando uno llega a los primeros 7.500 metros de altura, que son 500 metros más que los que tiene la cumbre de la Aconcagua, en donde está el campamento 3 del Everest, y que hay que pasar una noche, es muy difícil dormir, conciliar el sueño, es muy difícil, de tal forma que si logra dormir y logra soñar, pues las condiciones de aclimatación de la persona son excelentes. Ay, me dicen que me quedan 6 minutos y tengo tantas cosas que preguntarles. ¿Cómo es la noche en alta mar? ¿Cómo es la noche en la montaña? ¿Cómo es el amanecer? Pilar. Muy bellos, muy llenos de un silencio y de una plenitud muy especiales. Es tu estado de conciencia y tu estado de ánimo el que te lleva a percibir de manera singular cada noche, cada atardecer, cada amanecer. ¿Recuperas ahí una especie de estado de inocencia? Yo diría que sí, te vas haciendo más simple, más sencillo, por lo menos es lo que yo siento y es lo que yo quiero. La noche en la montaña. La noche en la montaña es impresionantemente cercana al cielo. Las estrellas se notan no solo por todos lados, sino además realmente más cerca. El amanecer es simplemente espectacular. Quizá los mejores que he podido presenciar, pero también las condiciones son más adversas, porque en la montaña, en cuanto llega la oscuridad, de poder tener temperaturas de 30 grados arriba, con un calor impresionante, pueden descender hasta menos 40 grados en la noche. Pero definitivamente que el poder ver el cielo de esa forma, de poderlo sentir tan cerca, es una experiencia muy, muy padre. Bueno, todo el mundo quiere participar de sus experiencias y aquí el señor Jorge Hernández Velasco le pregunta a Pilar, ¿en algún lugar de México están creando un museo o existe ya un museo donde podamos ver pues, los resultados de la arqueología subacuática? Todavía no, pero es uno de los propósitos del proyecto en el que estamos, eventualmente hacer un museo de la navegación, que no existe y que yo considero que es muy, muy importante. Bueno, todo lo que ustedes hacen es una especie de detonador que nos sugiere ideas y cosas. Y hay otra llamadita para la señora Pilar Luna de parte de su mamá y de todos sus hermanos. La felicitamos y nos sentimos muy orgullosos de ella. Felicidades a Cristina Pacheco y al señor Hugo Rodríguez también, ¿no? Pues, hoy estamos muy bien tratados por el público. Ya se van ahí y tenemos que dejar de soñar, tenemos que aterrizar en lo económico. ¿Quién sostiene las empresas de ustedes? Pilar. Bueno, hasta el año 95 y desde el año 80 ha sido directamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En cada uno de los proyectos que hicimos eran proyectos, yo diría que acorde a las posibilidades y a las prioridades. A partir de 1995 iniciamos un proyecto de investigación de la flota de la Nueva España de 1630 a 1631, patrocinada por el Fideicomiso para el Rescate de Pecios. Pero estamos llegando a un momento crítico porque justamente acabamos de hacer la segunda temporada de campo
y nos encontramos con que los fondos se acabaron, así que necesitamos patrocinadores. ¿Cuánto falta en esta investigación? A mí me quedan 3 minutos, pero quiero saber, ¿cuánto falta? Faltan tantos años como posibilidades tengamos, porque no solo queremos investigar esta flota, queremos conocer el patrimonio cultural sumergido en las aguas de México. Hugo, ¿cuánto cuesta ir a Katmandú? Bueno, ir a Katmandú puede costar nada más el boleto de avión cerca de $3,000. Una expedición al Everest está alrededor. ¿El permiso? Así es, de $50,000 una expedición al Everest, porque bueno, el permiso es muy caro, la alimentación es para 2 meses, hay que pagar sherpas, hay que pagar equipo, en fin, son expediciones caras. Yo tuve la fortuna de contar con el apoyo de instituciones públicas, de la Secretaría de Comunicaciones, de Telecom, de Cepomex, de la CONADE, también de un servidor. Y siento que es muy importante el tener más apoyo, sobre todo de empresas, no solo en lo que hacemos nosotros los alpinistas, también como Pilar lo dice. Yo creo que es importante involucrar en todas estas actividades a las empresas. Las empresas tienen mucho que ganar porque pueden hacer mercadotecnia y publicidad de mayor calidad. Bueno, yo tengo $20, les doy 10 a cada uno y a lo mejor empezamos a formar un fondo. Gracias. Ya se los había regalado una amiga, pero se los voy a quitar porque creo que ustedes los necesitan más, no para nada, sino para empezar a formar una especie de, es como si fuera un vacilo, ¿no? Claro, Lo ponemos y a lo mejor a alguien se le ocurre apoyar estos proyectos que no solamente son importantes porque los realizan mexicanos, son importantes porque nos permiten saber más de la naturaleza y saber más de nosotros mismos a través de los vestigios, de la escritura que dejaron ahí nuestros antepasados. Realmente es fascinante pensar en un hombre que está tocando prácticamente las estrellas. Es fascinante pensar en una mujer excepcional que entra en un mundo extraño, en un mundo fascinante, donde todo es desconocido, donde hay una especie de quietud que, como ella dice, la acerca no solamente a Dios, sino también a otras generaciones. Ha sido de veras muy bonito verlos. Gracias. ¿Cuándo van a volver? Cuando nos inviten. Sí, porque ahora vamos a tener que hablar de la nueva expedición. Vas a realizar una nueva expedición, Hugo, pronto. Ojalá que se pueda. ¿Y Pilar ya se va otra vez al mar? ¿Cuándo? Pues esperamos que con la ayuda de los patrocinadores podamos volver el año que viene. No seas exigente. Y a ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos en este programa, pues les quiero decir que desde luego vamos a pasarle sus llamadas a nuestros amigos. No hubo tiempo de leerlas todas. Eran temas complicados, eran temas realmente interesantes y yo no dudo, como dije al principio de esta emisión, que seguramente al escuchar a Hugo y a Pilar se van a despertar vocaciones que son también destinos, un destino que compartimos todos desde ahora. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes en que estaremos nuevamente conversando. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.